el 80% de las mujeres dormimos menos que los hombres. Y eso se debe a que normalmente y por cultura en Latinoamérica nosotros las mujeres estamos acostumbradas a que tenemos que servir. Hola, yo soy Ana Mari Galindo. Me da muchísimo gusto saludarte en este lunes de posibilidades y hoy vamos a hablar del descanso y por qué el descanso es tan importante en nuestra salud. No solamente en nuestra salud física, sino también en nuestra salud emocional y eso va a tener una repercusión en cómo nos sentimos en nuestro día a día, en nuestro estado de ánimo, en nuestra seguridad y en nuestra autoestima. En fin, el descanso tiene mucho que ver con todo esto. Y empecemos porque muchas de las personas estamos acostumbradas a dormir, sobre todo, fíjense, este es un dato importante, que el 80% de las mujeres dormimos menos que los hombres. Y eso se debe a que normalmente y por cultura en Latinoamérica nosotros las mujeres estamos acostumbradas a que tenemos que servir, a que tenemos que atender a todos, a que tendemos a que todo esté bien antes de nosotros irnos a descansar, a que toda la familia esté descansando antes que nosotros, a atender siempre a la pareja, a los hijos, a la mamá, a los tíos, etcétera, mucho antes de que nosotros estemos atendiéndonos a nosotros mismos y viendo por nuestra propia salud. Entonces, algo importantísimo es que nosotros tenemos que cuidar nuestra salud mental, física y emocional, y el descanso es una parte básica y fundamental para que esto suceda. Generalmente, las mujeres en Latinoamérica estamos acostumbradas a servir hasta de más, y nosotros normalmente nos ponemos en último lugar. Eso hace que nos acostemos más tarde, que querramos recoger a lo mejor la casa, dejar en orden todo antes de irnos a dormir y se nos va pasando el tiempo. Esto hace que tengamos un descanso muy cortito o que tenga poca calidad de sueño o que simplemente muchas veces nos enfocamos tanto en hacer que de repente se nos va el sueño y entonces el insomnio hace que durmamos muy poco o nada o casi nada. Y esto repercute muchísimo en nuestra salud mental, en nuestra salud física y en nuestra salud emocional. Porque una persona que no descansa bien, que no duerme bien, va a tener alteraciones en su estado de ánimo, va a estar mucho más irritable, mucho más reactiva, va a tender a estar menos enfocada, a estar más distraída, a simplemente no poder concentrarse, enfocarse en una tarea específica. Entonces eso hace que puedas lastimarte, que puedas tener un accidente, que puedas cometer más errores dentro de tus tareas diarias, de tu trabajo, en fin. Además, el sueño es muy importante para reparar todas esas conexiones cerebrales, para que el cerebro entre en un estado de descanso, de relajamiento y el estrés baje, el cortisol baje y empiecen a químicamente el cerebro mandar todas las señales para reparación del cuerpo. Cuando el cortisol está alterado, cuando el cortisol está alto, cuando tú estás en estrés, eso no sucede. Entonces el cuerpo entra totalmente en alerta y la química del cuerpo es diferente. Por eso muchas veces te sientes inflamada con colitis, con gastritis, con inflamación, con que te sientes, a lo mejor empiezas a sentirte mal de la garganta porque te empiezan a bajar las defensas, porque tu cuerpo no se está recuperando, tu cerebro no está haciendo la función correcta y emocionalmente tu cerebro tampoco está teniendo ese descanso para resetearse, para oxigenarse adecuadamente y entonces eso va trayendo cada vez más y más consecuencias que no son las adecuadas para nosotros. El descanso es básico y básico para nuestro cerebro. El dormir es básico, pero también el tener descanso activo. ¿Y a qué me refiero con esto? En que el descanso activo no es estar en el teléfono todo el tiempo, no es sentarse solamente a ver una película, que eso está bien, o ver una serie o un programa, un capítulo, pero lo que hacemos normalmente es que no nos sentamos a ver una película, sino que nos sentamos a ver 3 horas o 4 horas o 5 horas la televisión. Entonces ya no está haciendo un descanso, ya está haciendo una sobrecarga para tu cerebro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros amigos, a familiares cercanos que nos dicen es que la serie tal está buenísima y entonces me quedé el viernes en la noche viéndola hasta las 3, 4 de la mañana y al otro día como no iba a trabajar me quedé hasta las 6 de la mañana hasta que terminó la serie? Entonces no es que disfrutemos un capítulo, sino que empezamos a desarrollar
esa ansiedad y esa alteración, porque el cerebro ya no está descansando a las horas que debe de descansar y entonces empieza a alterarse, empieza a activar el sistema nervioso. El sistema parasimpático, en lugar de estar en equilibrio, se, se desequilibra y entonces empezamos a estar más alterados, se nos va el sueño y estamos picados con la serie, con la película, etcétera, y podemos estar toda la noche sin dormir. El problema es que después nuestras emociones están muy alteradas, en que estamos más irritables, en que estamos mucho más, a lo mejor, fácilmente nos enojamos, no nos podemos concentrar, nos desesperamos fácilmente, nos sentimos muy cansados física y mentalmente porque hay muy poca oxigenación en nuestro cerebro. Esto es básico e importante para que nosotros podamos tener una salud emocional adecuada. Tenemos que descansar y como te decía, el descanso puede ser un descanso activo, como salirte a caminar, sobre todo cuando si hay un parque, si hay algo de naturaleza cerca de ti, es lo ideal. Hacer grounding, que es pisar el pasto o la tierra descalzo, eso es maravilloso y tiene muchísimos beneficios. Después les voy a hablar un poquito más de eso. Y bueno, también puede ser dibujar, puede ser pintar, puede ser meditar, hacer cosas que te relajen, escuchar una música tranquila, una música que te guste, bailar. Esos son descansos activos que te sacan de tu rutina y que mentalmente van a liberar todo ese estrés que tienes sin que necesariamente estés durmiendo. Por eso necesitamos durante el día tener diferentes descansos activos para que nuestro cerebro esté funcionando perfecto, para que nuestro estado de ánimo se mantenga equilibrado y bien, para que te mantengas alegre, te mantengas entusiasmado, con ilusión de las cosas. Muchas de las personas que sufren depresión es porque no descansan. Muchas de las personas que sufren ansiedad es porque no descansan, aunque ahora también estamos acostumbrados a que todo es ansiedad o depresión y muchas veces no es eso, simplemente no estás descansando lo adecuado, no estás teniendo el suficiente reposo para recobrar tu fuerza física, para recobrar tu fuerza emocional, para que tu cerebro tenga ese espacio para regenerarse, oxigenarse y resetearse para el otro día y tener la energía suficiente para poder realizar todas las actividades que necesita. Hace poco mi hermano tuvo un accidente y hablando con una neuróloga me dijo que el cerebro tarda cuando es un accidente tan fuerte como el de él, más o menos un año en desinflamarse. Y yo hablaba de ciertas reacciones que él tiene y que no estaba entendiendo por qué estaba sucediendo así, o por qué esos cambios de humor tan drásticos a lo mejor, o por qué puede pasar de estar súper alegre a estar súper triste o enojado. Y me explicaba esto y esto es muy importante para lo que te estoy diciendo. Dice que el cerebro se tarda tiempo en desinflamarse. Cuando nosotros nos estresamos, inflamamos ciertas partes del cerebro cuando lo estresamos demasiado y eso lleva un proceso de desinflamación. Cuando tú estás alterado tanto tiempo, ese proceso de reposo y de restablecer el cerebro, lo que hace es que es lento, no es tan rápido como nosotros quisiéramos, lo que provoca que el cerebro se enfoque en las funciones básicas del cuerpo, como es respirar, hacer la digestión, caminar, etcétera, hablar, escuchar, todo lo básico. Eso lo hace nuestro cerebro y manda esas señales como porque entra en supervivencia. Pero toda la otra parte, que es la parte racional, la parte de la conciencia, la parte de estar realmente en el presente, de disfrutar, de poder pensar, analizar y razonar adecuadamente, el cerebro lo va a empezar a regenerar después porque no es como que lo que necesita para sobrevivir. Primero hace la otra parte. Cuando nosotros no descansamos, empezamos a entrar en ese estado de sobrevivencia, de supervivencia. Y entonces por eso es que nos alteramos, cambiamos de humor, nos cuesta trabajo enfocarnos, nos cuesta trabajo discernir, razonar adecuadamente, tomar decisiones con la cabeza bien clara, como decimos muchas veces, es porque cuando estamos alterados eso no se puede hacer, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante que te tomes muy en serio el descanso, que tomes ese tiempo, como yo les decía, tómense esa tacita de café, esa taza de té, haz tu propio ritual, el que te funcione a ti para que tu descanso sea mucho más productivo, para que tengas un descanso mucho más regenerador para ti, para tu cuerpo, para tu mente, y eso te va a dar grandes satisfacciones y sobre todo te va a dar una salud física, mental y emocional mucho más amplia, mucho mejor y te vas a sentir bien todo el tiempo.
Así que te dejo con eso y te dejo tarea que duermas mejor, que tengas un descanso mucho, mucho más eficiente y que eso te va a ayudar, te vas a dar cuenta cómo te va a ayudar para tu salud mental y para tu salud emocional. Así que eso es todo por hoy, pero nos vemos en la próxima. Kala itu langit biru, udara sejuk bumi tenang.